Las columnas de vapor de agua dan la bienvenida a la madera. Una tecnología muy avanzada intenta optimizar con el menor coste posible de recursos energéticos la fabricación de los tableros de partículas y de fibras. El patio es la antesala de estas fábricas. Largas y armoniosas pilas de madera configuran un entramado de calles y trozas. El constante trasiego de máquinas, descargando camiones, apilando y cargando la cinta que alimenta la descortezadora, representa el sin cesar del patio. Ambas industrias, a diferencia de otras de primera transformación, no son nada exigentes en cuanto a los diámetros y forma de las trozas. El hecho de que se reduzcan a pequeñas partículas o a diminutas fibras hace que incluso los residuos que se quedaban en el monte en otro tiempo, hoy puedan ser procesados. Incluso admiten residuos de otras industrias como el aserrado. En esta ocasión, los costeros y restos de canteados que no tienen dimensiones para tabla o tablón también son digeridos por estas industrias. Las máquinas se encargan de alimentar casi ininterrumpidamente a la descortezadora. En ella se separa la madera de la corteza. En este caso es de tipo Cambium. El descortezado se produce en un gran cilindro metálico por golpeteo mecánico entre las propias trozas y con las generatrices de la descortezadora. En esta fase se debe eliminar la mayor cantidad posible de corteza, ya que de lo contrario, grandes cantidades de esta no solo consumen energía en el secado, sino que oscurecen el tablero y modifican sus propiedades físicas y mecánicas. Las cintas transportadoras se encargan de trasladar la madera descortezada a la entrada de la astilladora. Esta poderosa máquina transforma la madera en astillas. Unos cilindros hidráulicos permiten abrir o cerrar la entrada de la astilladora según las dimensiones de las piezas. Las astillas transportadas por una cinta son trasladadas a una criba o tamiz para separar las gruesas y ser recicladas antes de pasar al silo de astillas. Las que no pasan se fragmentan posteriormente en otros molinos de martillos centrífugos. Estas astillas podrán formar parte tanto de la fabricación de tableros de partículas como de fibras. Para la fabricación de los también conocidos como tableros aglomerados, las astillas son más fragmentadas por molinos de cuchillas, hasta obtener partículas de madera con gruesos de unas décimas de milímetro y hasta 30 milímetros de longitud. Las partículas, todavía húmedas, se almacenan temporalmente en silos húmedos. El secado de estas partículas se realiza por contacto directo con aire caliente, en grandes cilindros con circulación forzada, que mantienen las partículas en suspensión, desarrollando un movimiento helicoidal. A la salida del secadero, la humedad de la partícula se encuentra entre el 3 y el 6%. Una vez secas, se clasifican. Por una parte se elimina el polvo y las partículas muy finas mediante ciclones, y por otra, unas cribas se encargan de rechazar las partículas de gran tamaño. Esta clasificación servirá para utilizar las partículas pequeñas en la formación de las caras del tablero y las más gruesas para el alma. No se desperdicia nada. El polvo y los residuos menores son transportados a los quemadores, donde serán utilizados como combustible para el proceso de secado o en la planta de cogeneración para producir energía eléctrica. Las partículas ya secas son encoladas. El proceso consiste en pulverizar mediante toberas la cola finamente dividida. La cola más utilizada para la fabricación de tableros estándar es de urea formaldehído, aunque las de melamina y fenólicas también tienen su sitio en el mercado de tableros resistentes a la humedad. Las partículas impregnadas de cola son transportadas hasta la cabecera de la línea. Aquí comienza el proceso de formación del tablero. En las formadoras se proyectan las partículas impregnadas de cola sobre una cinta transportadora hasta alcanzar la dosificación adecuada para cada grueso de tablero. Primero son proyectadas las partículas finas que forman una de las caras del tablero. A continuación, se proyecta una capa de partículas gruesas, ayudada por una peinadora que facilita su distribución. Y por último, una nueva capa de partículas finas deja definitivamente formado el tablero. Después de la formadora y antes de la entrada en la preprensa, se instalan equipos de detección de metales. Estos detectores permiten evitar que algún trozo de metal provoque deterioros en las herramientas o incluso algún accidente en el usuario final. La manta, formada generalmente por 3 capas, es preprensada en frío para favorecer su transporte. Las partículas y la cola, todavía sin fraguar, discurrirán lentamente antes del prensado.
Unos pulverizadores se encargan de proyectar agua sobre la superficie de la manta para favorecer la transmisión térmica durante el fraguado de la cola. La entrada en la prensa representa el momento en el que comienza a consolidarse el tablero. En esta ocasión, el prensado se realiza en continuo. Una gran prensa de bandas metálicas calefactadas, soportadas por rodillos o por elementos articulados del tipo oruga, presionan y arrastran al tablero durante unos minutos hasta conseguir el fraguado de la cola. Nada más salir de la prensa, todavía humeante, el tablero es precortado por una sierra viajera. Poco después, unos volteadores se encargarán de enfriar el tablero antes de ser mecanizado definitivamente mediante escuadrado y lijado. Unos empujadores acercan los tableros a unas sierras circulares para escuadrar el tablero. Quedan así cortados en longitud y anchura. Por último, unas gigantescas lijadoras de banda o de rodillos se encargan de eliminar las irregularidades de la superficie y de calibrar el tablero en espesor.